Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Quiero darle la más cordial bienvenida a Ricardo Moreira. Él es jefe de deportes de Grupo Megavisión. Ricardo, qué gusto, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días a la gente que nos ve temprano, ahora abriendo la parrilla de Grupo Megavisión. Con fútbol, normalmente se cierra en vivo con fútbol a las 10:30 de la noche, ahora se abre a las 6:30 de la mañana. Invertimos los papeles hoy, ¿verdad? Al cierre hoy te vienes en la mañana, así que bienvenido. Gracias, Hernán Carrasco, también comentarista de Fanáticos Radio. Gracias por acompañarnos. No, un gusto estar con ustedes y sobre todo para tratar de, entre los tres, entre los cuatro, tratar de ¿Sí? sacar alguna conclusión de lo Así que está es. ocurriendo. En efecto, Roberto Avelar, periodista deportivo, también presentador de Telenoticias 21. Bienvenido, Roberto, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Ernesto? Qué gusto saludarte, Ricardo, Hernán. Bueno, vamos a hablar de fútbol, o si va a volver el fútbol, o qué va a pasar con el fútbol, porque realmente falta un camino largo por recorrer y vamos a tratar de analizarlo un poco esta mañana. Bueno, o fue una impresión la que yo tuve. ¿Ayer hubo actividad deportiva? No. No. Definitivamente no. Bueno. De las ligas profesionales de nuestro país, no. No, pero si van de alguna, no sé, perdón un poco el lapsus, pero escuché en el radio por ahí que alguien estaba transmitiendo, no sé si era fútbol profesional, como tú dices, o en este caso pues era un fútbol normal. Lo Era cierto la Liga es, Nacional del INDE, seguramente. o quizás la Liga Nacional, que son dos cosas muy paralelas, ¿no? Claro. Ya vamos a hablar de eso también. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado ahora con este retiro de la Comisión Normalizadora y qué es lo que viene ahora por delante? Tienen la palabra los tres. Creo que es un buen debate que vamos a conocer de ustedes porque Pues, son los conocedores de todos, ¿eh? Yo creo que se gana tiempo. Creo que ese es el principal punto. Gana tiempo el fútbol salvadoreño para tratar de buscarle una solución positiva a este problema y que FIFA no termine sancionando a El Salvador. Si nos reflejamos con nuestro vecino Guatemala, a ellos les tomó 2 años volver. ¿Cuánto le tomará al fútbol salvadoreño regresar si es que viene una sanción de FIFA? Es una pregunta que vale la pena hacerse ya en este momento. Con el retiro de la Comisión Normalizadora, lo único que se ha hecho es ganar tiempo, porque FIFA había dado un plazo que se vencía hoy a las 4 de la mañana para que se retirara la Comisión Normalizadora que impuso el índice en la federación, pero se gana tiempo, se da un respiro, hay un aire para que las fuerzas vivas del fútbol, que son los que van a tener voz y voto para decidir quiénes van a ser las autoridades, pues puedan tratar de ordenar la casa. Eso es lo principal que se ha ganado en este momento. El punto fue que el Estado o el gobierno metió manos, ¿así es el término? Pues no tanto O como quiso ordenar o meterse en el fútbol, que entiendo ese es uno de los recelos que tiene la FIFA. Lo O sea, que pasa para que poder con la creación de la Ley General del Deporte, pues que fue justamente dada por la Asamblea Legislativa por eso anterior, hablé del Estado, más allá del Ejecutivo. Estamos el hablando Estado es de la anterior representado Asamblea por un órgano Legislativa, que es la Asamblea. Claro. Sí, y esa ley. Ellos crearon esa ley. Desconocemos realmente cuál era el fondo de no incluir en la Ley General del Deporte al fútbol en el apartado en que el fútbol, o mejor dicho, en que el Comité Olímpico y el Paralímpico son independientes económicamente y en cuanto a tribunales y en cuanto a todo, y se les olvidó o no lo hicieron, con alguna intención que desconocemos, incluirlo dentro de ese apartado. Entonces, a partir de ahí, no es que el gobierno quiera entrometerse, es que el gobierno tiene que cumplir una ley, y esa ley es la Ley General del Deporte, que obviamente se tenía un plazo y se venía manejando ese plazo. Lo que pasa es que no se hizo durante todo este tiempo, es empezar a hacer un lobby para tratar de incluir a la federación dentro de ese apartado de la... Ok, neófito, pero sí preguntón sobre esa parte para poder despejar todas las dudas que hay. Es decir, para nadie es un secreto, y esto lo he vivido como salvadoreño promedio, que el fútbol... No tenemos una calidad de fútbol, y escucho de ustedes como comentaristas, como periodistas, decir de que lo que tenemos de fútbol es el resultado de cómo se ha administrado el fútbol. ¿Sí? Sí, es así. Y desde ahí parto yo a decir, bueno, entonces, ¿queríamos ordenar la casa? Claro, sí. No sé si es el mejor mecanismo o no es el buena mecanismo. intención, pero no son las maneras. Es decir, FIFA ni siquiera habla en sus estatutos de injerencia del Estado. FIFA habla de injerencia de tercero. Eso llámese
patrocinio, llámese quien sea, no debe ingerir nadie más que la Federación de Fútbol de cada país en el funcionamiento de cada federación. Entonces, hay 3 estatutos o 3 artículos, mejor dicho, de la Ley General de los Deportes que no coinciden con los estatutos de FIFA. Y es bien claro, uno es el Tribunal de Apelaciones. ¿Por qué? Porque FIFA y FESFUT tienen su propio Tribunal de Apelaciones. Entonces, por tanto, ahí había un choque. Otro en la Ley General de los Deportes era el tema de obstaculizar de parte de cualquier federación la revisión o el tema de auditorías. Eso no lo permitiría FIFA. ¿Por qué? Porque entiende FIFA que la federación sobrevive con dinero propio, con dinero que le entrega a la FIFA y con dinero que tiene a través de sus patrocinios. Claro, no Por del tanto, Estado. no del Estado, no debería tener una revisión de Corte de Cuentas, según FIFA. Y después el otro tema era importante, era el tema eleccionario. ¿Por qué? Porque tanto la FESFUT como FIFA ya tienen sus estatutos eleccionarios. Entonces esos 3 chocaban y eso no le permitía a FIFA adherirse, a FIFA o a FESFUT, adherirse a la ley de los deportes. ¿Y eso no se les dijo a los diputados a la hora de poder...? Bueno, lo hicieron con el COES y lo hicieron con el Comité Olímpico A mí y con me el Comité extraña. Paralímpico. Entonces... Sí. Digo, la prensa no se los dijo, miren, aquí hay No, un muchas choque. veces se habló muchas veces durante estos 2 años que viene ya este problema, pero a mí me extraña realmente que hay ahora en esta Asamblea Legislativa diputados que fueron deportistas, incluso algunos fueron de alto rendimiento, futbolistas, saben cómo se maneja el tema del fútbol y nunca dijeron nada, nunca lo incluyeron. No advirtieron, miren, esto no es así, esto no es, ¿verdad? O sea, era claro que en esos 3 puntos no se podía coincidir. Es como que tú quieras construir una casa y tú puedes construir tu casa en tu lote. No te puedes pasar al lote del vecino para hacer una habitación. Hay que cumplir ciertas normas. Pero claro, dentro de tu lote tú puedes poner la casa en la posición que quieras. Puedes hacerle 2 cuartos o puedes hacerle 3. Pero no tiene por qué venir el vecino y decirte, no, usted solo puede hacer 1 cuarto en su casa. ¿A cuenta de qué? Si no te está ayudando en nada. Fíjense que el día viernes que tenemos el debate político semanal, obviamente aquí está, y por eso decía, esta mañana de día lunes queremos abrir el espacio para poder comprender mejor el ADN de la problemática. En los análisis políticos que este servidor y el resto de invitados con los cuales hemos abordado lo vemos desde un ángulo un poquito político, pero queriendo entrar al idioma deportivo nos quedamos cortos. Pero hablábamos algo con una de las invitadas, con Tania Pastor, por cierto, el día viernes, y ella me decía, es que el problema, Ernesto, mira, aquí hay una situación que tiene que ver con la legitimidad y la legalidad, ¿ok? Está bien, en la parte legítima está claro que la FIFA no quiere intervenciones y creo que así se maneja en el mundo. Claro. Pero también, me decía, recordar que si hay delitos de sospecha, como en algún momento por ahí se manejan, el Estado, son delitos circunscritos en suelo salvadoreño, Claro. por los cuales tienen que perseguirlos, en este caso, la autoridad. Porque por ahí se hablaba de lavado de dinero, se hablaba, creo que... Administración fraudulenta. Pero eso yo creo que lo tenemos que apartar completamente. Son 2 porque cosas. el problema entre la Federación Salvadoreña de Fútbol y la Ley General de Deportes viene desde su promulgación. Y desde ahí se ha venido con una serie de avisos. El señor Yamil Bukele lo ha venido reiterando durante todo este tiempo, que valga la redundancia, que el tiempo se les está acabando. Nunca existió por parte de las autoridades del fútbol, ni los que estamos involucrados en estar insistiendo en que tiene que haber un cambio a la ley. Se tiene que modificar, adicionar un artículo. Porque independientemente salgan las actuales autoridades, que están, por cierto, con una cautelar en este momento, salgan y lleguen otros, yo creo que tampoco va a ser la solución a nuestro fútbol. O sea, muchas veces es como una rueda de caballitos, salen estos entre nosotros, pero bajo las mismas posiciones y bajo el mismo contexto que no se logra mejorar el fútbol. Pero te me estás siguiendo muy allá de donde creo que nos falta todavía recorrer atrás. Cosas como el planteamiento que yo te decía. En todo caso, la parte de sospecha punitiva está bien, que se maneje, me decías, si es que la hay. Claro. Entiendo que se señala y con mucho respeto no estoy haciendo o prejuzgando con antelación, pero hay ciertos cuestionamientos para algunos directivos, incluyendo el presidente. Claro. ¿Ya?
Entonces, eso debería tratarse aparte con él, no con la federación, no con el fútbol. Sí, o la ley FIFA, perdón. Lo que pasa es que como ente independiente, quienes tendrían que haber en este caso, por ejemplo en el caso de la administración fraudulenta, es alguno de los miembros de la Federación Salvadoreña de Fútbol haber puesto la acusación. Pero la acusación viene de un ente externo. Es ahí donde sí existe un poco... Debió haber salido de alguna federación. De algún miembro, claro. De algún miembro de la estructura del fútbol. O sea, es decir, primera edición, segunda edición, tercera edición, ATFA o cualquiera. Perdóname un poquito el término. Está bien blindada la... Lo que pasa es que tiene su blindada Lo que pasa es que la FIFA blinda bien su... Sí, ¿cómo se llama? A ver, antes la Federación de Fútbol, hasta hace un par de años, recibía dinero del Estado. Y sí era sometido ese $1 millón, que después hicieron 900.000, que después hicieron 500.000, era sometido a una auditoría por Corte de Cuentas. ¿Quién quitó eso? Creo que la administración Saca. No, la misma federación renunció al dinero. A los 6 meses que llegó como presidente de la federación el señor Hugo Carrillo, les dijo muchas gracias, pero no necesitamos el dinero del Estado. Y ese dinero, pero ¿por qué razón en ese entonces, y ese es un buen elemento, por qué razón sí lo permitía la FIFA recibir el dinero del Estado? Porque es una ayuda, no es una intervención. No lo ve como injerencia de terceros, sino que como una colaboración al desarrollo del fútbol. Ahora entiendo y entendemos mucho, ¿verdad? Cuando se da cuenta que sí puede haber una injerencia, porque como venían dineros del Estado, era necesario un juicio de cuenta, una rendición de cuenta, ahí mejor dice, no, mejor ya no nos den nada, porque en realidad nosotros mismos estamos rompiendo la independencia que nos exige FIFA. Y entonces ahí se decide ya no recibir más esa cantidad de dinero que fue a los 6 meses de haber entrado el nuevo comité ejecutivo. Y hay que recordar que FIFA ha venido aumentando la cantidad de dinero que le da a todas sus federaciones en el mundo, no solamente a la FESFUT. Antes la cantidad era menor y ha venido paulatinamente aumentando hasta llegar al grado que la federación no necesita el dinero del Estado como para mantenerse y como para subsistir. Antes ese dinero se ocupaba una parte para el desarrollo del fútbol y otra parte para pagar salarios. Ahora ya no lo necesita la FESFUT porque recibe la suficiente cantidad económica por parte de FIFA. Ahora, esta cantidad de dinero es la que no puede en su momento, como no la da el Estado, no es dinero tuyo ni mío, ¿sí? Y que audita FIFA. Y que audita FIFA. Entonces, ¿por qué meterme a...? Ahí está el tema, ¿no? Ese es uno de los temas realmente, porque no solamente es el punto de el dinero y lo que pueda auditar FIFA, sino que también es el punto de la forma en la que se va a elegir y sobre todo yo creo que el punto más trascendental son los tribunales. El Tribunal de Ética y Disciplina del Deporte, que se crea por Ministerio de Ley, por parte de la Ley General de los Deportes, se hizo en una asamblea de dirigentes en el INDES, pero ese tribunal termina sancionando a la FESFUT. Ahí sí FIFA lo considera injerencia directa. ¿Por qué? Porque FIFA tiene sus propios tribunales. Primero acá en la federación, si tú no estás de acuerdo con algo, hay un tribunal disciplinario, después hay un tribunal de apelaciones. Si todavía no estás de acuerdo, puedes llevar ese caso a FIFA. Y si no te resuelve FIFA o no estás de acuerdo con la decisión de FIFA, puedes llegar hasta el TAS. Es decir, hay un proceso de tribunales para llegar a una decisión final. Y es lo que FIFA no permite que otro tribunal venga. Y es por tanto que no acepta ningún tipo de intervención en eso. No acepta intervención, sin embargo, a ver, yo sí soy del pensar que lo de la renuncia al dinero que entregó el gobierno, no siendo una federación rica, tampoco estuvo del todo bien, es decir, porque no es una federación que le sobra la plata. ¿Cuánto le dan a ellos? Bueno, actualmente recibe un poco más de $1 millón de parte de FIFA. Este año es diferente porque es año de mundial. Tienen una bonificación porque se juega la Copa del Mundo. Todas las federaciones parte reciben una especie de premio. Pues se juega la Copa del Mundo, aunque no juegue el país, reciben más dinero, más lo de los patrocinadores. ¿Y será suficiente eso de $1 millón para potencializar o volverlo a una federación potencia? Pobre probablemente no, pero a mí siempre me dejó la duda. ¿Por qué no? Porque podía ocuparse y dejaba duda que dijeran no lo necesitamos una federación pobre. A mí siempre ese tema no me cuadró. Pero bueno, era una decisión interna de la federación que yo siempre juzgué y me parecía raro el tema de que renunciar a $1 millón a una federación que no trabaja en inferiores. Que yo tengo un hijo de 8 años y no tiene dónde ir a jugar,
porque no hay inferiores en el país. Es decir, ningún club tiene unas inferiores verdaderamente formadas. Cantera. La federación lo que hablando de argumentó cantera. en ese momento era que, aparte de no necesitarlos, era que el dinero llegaba ya tarde, no se le entregaba dentro de los plazos. Entonces, cuando ellos tenían que cumplir alguna obligación, no podían contar con ese dinero porque se les entregaba a los meses. Entonces, optaron por eso. Bajo el planteamiento del Comité Ejecutivo, era válido, pero sí, obviamente no somos un país con muchos recursos, y ese dinero, si se ocupara directamente y exclusivamente para la creación de las estructuras de formación, creo que sería lo ideal. Lo que mencionaba, las canteras. Cada uno de los equipos de la primera división y segunda división, lo que quieran. Es ahí donde estamos tocando el punto de partida por el cual yo hice, digamos, la primera intervención. Es que aquí toda la vida hemos dicho de que el problema del fútbol recae precisamente en la forma en cómo enfocamos todo el proceso de administración, ¿sí? Probablemente. Y uno de ellos es ese, el que ustedes están mencionando, pues, de que no tenemos canteras. Lo que pasa es que aquí se piensa en el resultado del fin de semana. Sí, no por se eso, piensa no a futuro. en el trabajo permanente. Tengo una declaración ahí que decía nuestro buen amigo Raúl Beltrán, decía la palabra correcta era adecuar, no homologar los estatutos. Sí. A esto se llegó ya a manera de conclusión. ¿Qué se hizo? ¿Qué motivó el retiro de la comisión normalizadora? Raúl Beltrán, que estuvo en la Comisión de Juventud y Deporte, que promulgó la ley. Es decir, él era diputado de la República y estaba en la comisión. Es buena pregunta que hacérsela a él entonces. Bueno, de hecho se lo preguntaba a nuestro periodista Milton Aparicio, ¿qué pasaba? Bueno, dijo, sí, es cierto, se aprobó, pero también iba a pasar por revisión por la nueva Asamblea, y entiendo que en 2021 la Asamblea la mantuvo tal cual como estaba. Claro, el problema es que en sus programas de deporte, el señor Beltrán siempre decía, ya les va a llegar el tiempo, a la federación. O sea, como anticipando que las consecuencias de lo que ellos habían creado obviamente iban a llegar, y que era con toda la intención de crear este tipo de conflicto. A ver, pero de nuevo, el punto de partida aquí es la forma en cómo se ha administrado el fútbol, y ese ha llevado consigo tener el fútbol que tenemos hoy en día, y por consecuencia todo el mundo lo pide. Sí, pero le voy a decir algo así muy honestamente a ustedes, ¿no? Como amigos de casa. Es que yo también veo división en la forma, en el gremio deportivo también, en la crítica deportiva. Claro. Y voy a hablar de la crítica deportiva. Pero yo veo división. Pero antes de ir a ese punto, veo unos que están que defienden, otros a favor que no, de lados y otros en contra. Pero antes de ir a ese punto, en todos los países, y sobre todo en Sudamérica, en América, los dirigentes deportivos, hay dirigentes malos, pésimos, corruptos, y no son muy diferentes en algunos casos a nuestros dirigentes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que sí existen estructuras, los jugadores siguen saliendo y los buenos resultados llegan por consecuencia de ese trabajo de las divisiones menores, y la gente se olvida que tiene malos dirigentes, que tiene dirigentes que en muchos casos no piensan solamente en la foto, en el periódico, en el resultado del domingo, pero como se tienen esas estructuras, salen buenos jugadores, clasifican a la Copa del Mundo, y eso se olvida, y la gente no se pone a pensar tanto la clase de dirigentes que tiene. Aquí sí, porque no logramos tener, obviamente, resultados positivos. Voy de nuevo a hacerle otra pregunta más directa. ¿Es un problema de dirigencia del mal fútbol que tenemos? Sí, es un problema de dirigencia, porque muchas veces al fútbol llega gente que... pero es un problema social, te diría yo también, porque así como llega gente poco preparada en conocimiento deportivo, también llega gente poco preparada académicamente incluso. Y no es que tener una licenciatura o tener una maestría te va a dar un plus en cuanto a lo deportivo, pero sí te da una manera y una forma más amplia de pensar. Voy a la segunda pregunta. Solamente en lo social. Voy al complemento de la pregunta, ¿ok? Y si ese es parte del problema, ¿por qué no se están cambiando? Y si entiendo que es lo que estaban queriendo cambiar ahorita. Sí, es que perdóname un poquito si esto va en contra de los estatutos de... A ver, que la clase dirigencial no es la mejor, de acuerdo. Pero la forma de sacar a la clase dirigencial no era la correcta. Es decir, esto era un golpe de Estado. Voy a la tercera pregunta, porque lo recojo del ámbito de las discusiones que han tenido, porque esto me ha llevado a entretenerme más en el fútbol, Yo veo más lo político, pero bien, vamos a ver. Pero si en el fondo
también existe dentro de la estructura una manipulación de la dirigencia, de la alta dirigencia, para que en los estamentos, que son los que eligen, a estos se les compre las voluntades y puedan dar los votos para continuar con esa dirigencia. Y entonces, ¿cómo vamos a salir de ese nudo gordiano? Ah, no, eso ha sucedido y a lo largo del tiempo muchísimas veces. Pero entonces, ¿cómo lo vas a corregir? La federación no han llegado de esa forma, comprando votos o simplemente manipulando a las estructuras más básicas de nuestro fútbol. Y hay historias negras y largas sobre ese tema. Pero se deben reformar los estatutos y quien debe hacerlo es la misma estructura del fútbol. El problema es que no puede venir alguien de afuera y decir, mire señor, usted cambie esto, debe hacerlo la propia estructura. Y ahí es donde está el meollo. A ver, del Roberto, asunto, regreso de nuevo a la pregunta que te decía. ¿Y cómo vas a cambiar el fútbol si tenés comprada a la gente prácticamente? A ver, yo creo que aunque no digo yo, perdón, y eso es lo que escucho decir. Claro, aunque no se compre a la gente, aunque no se compre la voluntad de la gente. El problema es que la estructura del fútbol, cualquiera de las piezas que están en esa estructura que llegue, por eso te decía al principio, saca este comité ejecutivo, pon otro comité ejecutivo que tiene que ser de la misma estructura. Pero si no cambias la cabeza nunca vas a hacer nada ahí abajo. Pues. Pero es que las cabezas son las mismas. Las cabezas son las mismas. Tú lo dijiste hace un momento, que hay una desunión completa. Y eso se vio reflejado en la reunión del día sábado. ¿Cuántos delegados llegaron? Tanto se habla de que faltó la segunda división, que para mí tiene una postura muy coherente, pero ¿cuántos delegados llegaron el fin de semana? Casi no llegaron ni siquiera la tercera, cuarta parte de lo que se necesita para pedir una asamblea general. Entonces ahí preocupa. De la primera edición llegaron 2, solamente Alianza y Metapam. De la tercera división creo que llegaron 2, de la segunda división no llegó ninguno porque llegaron con credenciales que no correspondían. Entonces, sí es un lío. El problema es que si tú quieres elegir nuevas personas que conformen el comité ejecutivo de la federación, va a ser, por desgracia, de la misma estructura de nuestro dañado fútbol. A ver, regreso de nuevo a este factor. Si esto, digamos, queda así, desde el día de ayer que ya se conoció el retiro de la comisión normalizadora y que buscaba cambiar esta situación, vamos a seguir teniendo el mismo problema entonces, porque se supone de nuevo, recojo el espíritu de la discusión de la crítica deportiva, voy a hablar de crítica deportiva, donde unos están, que el problema de este fútbol es porque no hay verdaderamente gente con capacidad honesta dirigiendo el fútbol, o vamos a continuar con ese mismo problema. Es que yo no sé si no es un tema de honestidad, me parece el fin. Tal vez el término que yo ocupé era ese, pero es un tema más de capacidad. Capacidad, honestidad. A mí me parece que hay muchos dirigentes que son incapaces, y bueno, yo lo he dicho muchas veces en los micrófonos, en radio, en Twitter, muchas veces. Nosotros hemos pasado de la década de los 70, donde gloriosos dirigentes estaban a cargo del fútbol, 70, 80, 60, a que ahora testaferros dirigen el fútbol salvadoreño. Es decir, los dueños ni siquiera lo administran, no que nombran un empleado, un administrador y ese maneja su club. Antes no, antes los verdaderos dirigentes, los monederos, los Olmeza, ellos estaban a cargo de los clubes. Ahora tienen testaferros, porque no les interesa estar a cargo. Entonces el fútbol era otro, el tipo de extranjero que venía era otro, el tipo de jugador que se sacaba era otro, aunque quizás teníamos los mismos problemas de fondo, pero era otra gente la que estaba a cargo. Probablemente gente más entregada a ello. Eso es un punto. Y el otro, de lo que se hablaba, que si la estructura del fútbol tiene que cambiarlo, y es que lamentablemente es así. Si no puede venir alguien de afuera a meter la mano. Tiene que ser la misma estructura del fútbol según FIFA. Que se dé cuenta que se está haciendo mal, y sí, la misma estructura del fútbol puede cambiar los estatutos. Y debe cambiar los estatutos, porque si no, a ver, la elección del comité ejecutivo de la Federación de Fútbol no es una elección por capacidad, es una elección por cabildeo. El día que se iba a desarrollar el Congreso, que era el sábado previo a que dice la crítica deportiva que ya llevaban todo cocinado. Es que ya estaba elegido. Es que siempre. Iba a ser cocinado. Es que el punto así es. Y entonces iba a seguir en lo mismo, por eso de nuevo, insisto. Sí, iba a seguir lo mismo. Que aquí estamos pero no, el tema es, nadando en el mismo fango. El tema es, no es el INDES el que debe cambiar esto. No es el INDES. Ese es el punto. De acuerdo. En todo caso, si debe haber una intervención, debería ser FIFA. Claro. Y que FIFA sí lo puede hacer. FIFA puede venir y decir, bueno, acá. ¿Cuándo? No falta mucho. El problema es
que si tú quieres cambiar, viene la Asamblea General o el Congreso, como se le llama, de la Federación Salvadoreña de Fútbol, y dice, vamos a cambiar estos artículos para acomodarlos, homologarlos o adecuarlos a la Ley General del Deporte. Perfecto, lo hacemos, mandamos a FIFA. FIFA, no estoy de acuerdo. Háganlo de nuevo. Al final no puedes adecuarte a una Ley General del Deporte porque, ojo, en cuanto a esos 3 artículos, FIFA ya se reunió con el INDES aquí en El Salvador y se levantaron de la mesa porque justamente ellos entendían que no iban a llegar a un consenso de que la Federación Salvadoreña de Fútbol tuviera su independencia, incluso en esos 3 artículos. Ahora, todo esto se da paralelo a la formulación, promoción, creación de una Liga Nacional de Fútbol, ¿verdad?, que está promoviendo en este caso el INDES a través de las alcaldías, ¿no? Sí. ¿Será que en algún momento esto puede ser algo que venga a abonar o a distorsionar más el problema, pensando en lo mal pensado que somos los salvadoreños, de que lo que se quiere es potencializar? Piensa mal y acertarás, dice por ahí, pero... Claro, pero Sí. es que lo he escuchado en la crítica deportiva, lo recojo de la crítica deportiva. pero no No, creo. la idea no es mala, la idea no es mala, Claro, todo es bien bonito. idea es buena. Todo torneo de es bueno, parte ¿no? del INDES, la idea es buena, que se desarrollen jugadores. Claro, por Ahora bien, supuesto. vamos a la forma en cómo se va a desarrollar esta liga. Sí. Si la idea es formar jugadores, realmente no tiene sentido tener jugadores mayores de 23 años, y no solo estamos hablando que tengan 24 o 25, hay algunos que tienen más de 40. Entonces tiene poco sentido hablar de formación de jugadores cuando tenés 3 de 40. Ni siquiera- Y además tenés 2 extranjeros, Claro. que por lo general son extranjeros ya retirados. Pero ni siquiera de 18, 19 o 20 años, si es que ya se pasó esa edad. La buena noticia que el otro día la dio en conferencia de prensa el señor Yamil Bukele fue la creación de una liga de Sí. alevines que era de 12 años, si no me Sí, equivoco. sí. Eso sí es importante. Ahí tendría que ir enfocado todo. Y entonces, ¿por qué no lo ha el hecho? Yo gasto. he invitado, porque sé que Yamil es una persona muy abierta, es muy independiente, Claro. incluso de su actuación en medios, él asiste. Lo he invitado y lo hago públicamente para que conversemos sobre ello. Porque también hablaba sobre ese aspecto. Bueno, Claro. si vamos a crear una especie de torneo, bienvenido. Todo aquello que promueva, incentive el fútbol, qué bueno. Pero ¿dónde están esos alevines, esos viveros Bueno, que tú vas a llevar? Él lo mencionó, en un él dijo proceso? que se viene la de 12, la categoría de 12. La nueva Qué categoría. bueno. Y eso para mí es estupendo. Eso sí abona al futuro del fútbol salvadoreño. ¿Va a ser sancionado a pesar de haberse retirado el país? Puede ser sancionado. Es que lo único que ha pasado Porque es que se ha ganado en tiempo. Guatemala quisieron Nada hacer más. lo mismo, creo, ¿no? Al O menos- lo de Guatemala fue otra al menos cosa, ¿no? Hoy creo que no. Es decir, yo creo que con lo que FIFA pide, lo cumplen. Por lo menos hoy yo creo que no. Ahora, Yo creo que sí va a ser sancionado, pero creo también que el presidente de la República o los miembros de la Asamblea Legislativa tienen algo que hacer. Y yo creo que la gente, el pueblo, quiere rescatar a este fútbol. Y ellos tienen las herramientas como hacerlo. No me extrañaría que en cualquier momento ellos intervinieran en esto para que justamente esta diferencia entre la Ley General del Deporte y los estatutos de FIFA se logre poner en paz. empatibilizar. Ok, hay otro elemento acá, voy a ir a una pausa para que lo sigamos conversando. Y es que cuando tú dices, sí, es que creo que estos actores de lo que tú mencionaste, al ver las necesidades que tiene la población de querer tener un buen fútbol, pueden hacer una intervención, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y yo le estaría, porque yo he sido un desertor del fútbol de hace 25 años. A mí me tocaba salir llorando, sí, llorando del estadio, ¿verdad? Porque entraba con toda la alegoría que me vendían ustedes los Y así comentaristas mucha gente, deportivos, ¿verdad? Que vamos arriba con el pájaro picón, ¿verdad? Pero yo salía llorando. Llegó un momento en que dije yo ya no. Ya no quiero llorar. Sí, no, de verdad, yo sufría mucho. Pero así hay mucha gente que todavía mantiene ese espíritu. Y que bueno, yo tengo un hijo de 13 años, que para mí es una promesa, creo que del fútbol, porque él come, vive, sueña fútbol y es un gran comentarista. Ha hecho un podcast, por cierto, con unos amiguitos
y que me ha dejado boquiabierto. Él te conoce todo. Es como nuestro bien recordado amigo Eduardo Emaján, que le llamábamos la computadora humana. Él se ha llenado desde que comenzó. Tú le preguntas, se lo voy a llevar un día allá a fanáticos y lo entrevistan así y van a ver qué les dice todo. Pero perdón un poco la modestia, pero a donde yo quería llegar es el hecho de que así hay mucha gente que está esperando porque el país de verdad tenga un buen fútbol, ¿verdad? Que sea un país que reviva lo que aquellos tiempos de antaño de la época cuando fuimos a México, cuando fuimos a España, que no fue el gran papel, que fue un papelote el que fuimos a hacer, ¿verdad? Pero que lo tengamos. Ese es el elemento. ¿Cómo lograr llegar a tener esa cuestión? Vamos a hablar de esto cuando regresemos, 7:01. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Es un secreto a voces que se compra la voluntad del voto para mantener la dirigencia al frente ahí en la federación. Lo escucho de la crítica deportiva. Sí, es un secreto a voces, Ernesto. Lo que pasa es que ¿cómo se elige? Ni tan secreto. O sea, sí, lo que pasa es que a veces no queremos decir las cosas tal como son. Nosotros un día antes de este congreso que se iba a desarrollar teníamos ya, el presidente va a ser este, el vicepresidente va a ser este. Sí, claro, porque es cabildeado todo. ¿Cómo vas a salir si ya tenés comprada la voluntad de esta? ¿Cómo vas a salir de eso? Sí, pero es que el tema es lo mismo. Dicen ahí sus colegas, algunos lo he escuchado decir, de que es más fácil, le mandan un bolsón lleno de pelotas y con eso lo compraron. Bueno, no es tan así, si fuera tan así... Bueno, agrégale unos chalecos. ¿Verdad? O sea, digo pelotas, a lo mejor sean maletines, no lo sé. Lo que pasa es que hay que entender cómo se compone la estructura del fútbol. No solamente es la primera, segunda o tercera división, después vienen las alfas, que son en teoría las que deben formar los jugadores. Pero es el poder eleccionario. Que es la estructura más básica, que tiene menos recursos, pero es al final la que tiene más votos. La más vulnerable también. Para llegar entonces es la más fácil de manipular, con la que vas a tener más votos y con la que más fácil llegas a ser presidente de la federación o ocupar cualquier cargo en el comité directivo. Pero es que eso no va a cambiar, porque las estructuras así están diseñadas en FIFA, en Japón, en Rusia, en todos lados. No hemos hablado de FIFA, porque también si ese mismo mecanismo, lo he escuchado decir de los grandes comentaristas también, que es el mismo que maneja FIFA, pues. Bueno, y FIFA no ha tenido investigaciones de corrupción y los ha mandado a volar y todo, y creo que al final ni Estados Unidos pudo penetrar. Pues, ¿por qué crees que el Caribe es tan importante para FIFA? Claro. ¿Y por qué se crearon tantas federaciones? Un montón de islitas que son federaciones. Porque vale lo mismo el voto de una isla pequeñita que apenas y tenga participación en una eliminatoria. Ese voto vale lo mismo que el voto de Francia o el voto de Brasil, el voto de Argentina, el voto de España. Vale exactamente lo mismo. Y a lo mejor no tiene más que dos canchas de fútbol. Y toda su fuerza es el béisbol. El candidato que va para FIFA siempre va cabildeando también para ir por región por región. La elección de Infantino última, él habló y fue público donde lo dijo, que cuánto le iba a dar a cada federación, y se lo dijo a los presidentes. Claro. Por el nuevo voto, es decir, por el voto del nuevo mandato, su nuevo presupuesto FIFA va a ser tanto, es decir, hubo un incremento. Entonces hubo un incremento considerable a cada federación de acuerdo a la cantidad de socios que tiene. Y hay una versión local similar, muy parecida aquí. Lo que pasa es que no sé. Pero a ver, ¿cómo se puede solucionar eso? Otros gobiernos, otros estados en el mundo, lo que han hecho es que se han dado cuenta, sobre todo los que no tenían una estructura bien diseñada de formación de jugadores, porque ahí está el secreto, es que ellos entregan una cantidad de dinero, pero exclusivamente para la formación de los jugadores. Y ellos administran ese dinero para que los equipos no agarren ese dinero y lo ocupen para otras cosas. Porque muchas veces los equipos dicen, bueno, eso es una imagen muy memorable, la de FIFA, de un personaje por ejemplo, esto fue en Suiza, mira. Claro. Es Josep Blatter. Y este tipo llega, ingresa y le tira un fajo de billete. Espero que hayan sido falsos. Yo no creo. No sé si ya no se vio si lo recogió o no al final. Josep Blatter, que por cierto cumplió su condena esta semana pasada y anunció que regresa junto a Michel Platini para hacer. ¿Cuánto le dieron de condena? 5 años, fueron 7 años, fueron 7. Desconocido del fútbol.
Claro. Sí, pero ahora ya, dice él que Está ya puede habilitado volver. como para volver a tratar de volver. Entonces, si los estados se preocupan por estas estructuras y apoyan al fútbol salvadoreño, creo que es la mejor manera de que nos olvidemos si los dirigentes son buenos o son malos, porque los resultados por consecuencia van a llegar. ¿Por dónde vas a comenzar entonces? Digo, creo- si la dirigencia no me importa, no sé si eso es lo que me quieres decir. O sea, o son... No debería importar y a ellos les tendría que importar. Sí, pero ¿y entonces a qué te refieres cuando comencemos con... pero quienes organizan son ellos. La Liga Mayor son ellos. Las reservas son ellos, ¿sí? Los equipos siempre han dicho que no tienen presupuesto para tener las diferentes acuerdo. divisiones. De acuerdo. Que de hecho les cuesta hasta pagar los salarios Bueno, de los aquí jugadores. tenemos un gran equipón, perdónenme un poco la modesta, voy a sacar mi casta de... el vencedor de Santa Elena, de mi tierra. Estuvo en primera hace poco. Solo aguantó como... ¿Cuánto aguantó? Un año una de ahí. temporada, sí. Se Lo que vino pasa es que el abajo. presupuesto en primera Claro. división es altísimo. No, por eso para realmente vuelvo de competir. vuelvo de nuevo. ¿Qué hace entonces la federación para motivar eso si queremos elevar la calidad Lo que del pasa es que, a fútbol? ver, el problema aquí es que si el gobierno quiere intervenir en el sentido positivo, intervenir, Claro. apoyar, debe ser de la mano con la federación, nunca alejado de la No, federación. pero dejemos ya a los interventores en paz. Vayámonos No, claro, pero el punto positivo acá, si el gobierno va a invertir en inferiores, obviamente va a potencializar el fútbol mayor porque va a ser un semillero, y eso sí puede ser, pero administrado por ellos sí, pero de la mano, nunca aparte, ¿me explico? A ver, hasta que venga un equipo de fútbol, una personalidad que administre un equipo de fútbol y que empiece a preocuparse por la formación de las estructuras de creación de jugadores, desde los 10 a los 12 años, 12 Por años, eso es lo 14, que hagamos un poco los demás lo van a que tener está haciendo copiar. el INDES, Yamil, lo que está haciendo Yamil con el tema de esta Liga Nacional de Fútbol, donde yo espero que la crítica o el comentario o el señalamiento que ustedes hicieron cambie, pues no tiene sentido de estar metiendo gente más vieja en canteras y aquí lo que necesitas son viveros de 12 años. Claro. Y lo que De pasa es 12 a 18 años sacas buenos. Es que la formación, digamos que la formación del jugador de 15 años es un muchacho de 15 años en España, en Uruguay, en Argentina, es un veterano ya, Sí. porque tiene jugando desde los 6 años en la misma posición. Entonces tiene 9 años de jugar en el mismo puesto. Los nuestros llegan a reserva de 19 años cuando ya tienen muchos años de jugar en un puesto Sin y le experiencia pregunta, internacional. claro, y un entrenador dice, lo sube a primera y le pregunto, mira, necesito que juegues de central derecho o de líbero en línea de 3, y el jugador tácticamente no sabe leer lo que le están pidiendo. ¿Por qué? Porque su formación es nula. Es decir, su formación es jugar. ¿Y cómo? Jugar. Entonces, es ahí la debilidad. No todos, porque hay formadores. en El proyecto FESA me gustaba mucho. Está todavía. Está Está todavía. Está vigente. Es un Y proyecto- los jugadores que han logrado destacar de alguna manera. Lo único que es demasiado caro, salido entiendo. No hay mucha beca ahí, no hay espacio para aquel que yo conozco, al Pirringa, que le decimos cariñosamente de que juega ya en mi cancha, en mi pueblo. No hay espacio para él y a lo mejor que pasa juega es que bien. antes recibía más ayuda. Más ayuda, Eso hoy sí no ha la ido tiene. limitando, ¿no? Claro. Aquí hay un actor bien importante y perdone, de nuevo, actúo con base a lo neófito que no conozco muy bien, pero lo que escucho decir, ¿verdad? Y siendo crítico en temas más de política, también hay un actor importante, ausente, pero que prevalece mucho, que es el sector privado, ¿verdad? Y más que el Sí. sector privado, aquí hay como 5, aquí con 10 hombres ricos, perdóneme, que los hay, Sí. que cada uno agarre un equipo de fútbol y lo vea el fútbol como un negocio, porque ese es un negocio, tampoco es, ¿cómo se llama? Un espacio de culto dominical para que todo el mundo vaya. No, Es una industria. sí, es una industria, Una industria. ¿verdad? ¿Por qué no también ellos asumir y ver esa responsabilidad, ver ese negocio, ¿verdad? Más allá de una responsabilidad social, empresarial, sino más bien de negocio, pues, porque Lo que, eso pasa sería es que, bueno. lo que pasa es que no han entendido cuál es el negocio. El negocio en estos tiempos es formar un jugador y lograr vender ese jugador a nivel Y aquí internacional. hubo un intento, hubo Por ejemplo, una época en el bueno, ahora tiempo mismo, de ahora mismo Sergio están Torres, negociando. Sergio Torres cuando agarró A Firpo. a Firpo. Don Prudencio Jack en Santiago de María agarró el santiagueño y lo colocó inmediatamente. El señor Sol Mesa estuvo a la Alianza.
Los monederos cuando tuvieron a Santa Esa era la época Ana, de oro, a tu digamos. tierra, así es. El Que lo, señor único Mason, que lo único que le faltó es haber dejado un legado en cuanto a un estadio o a un complejo de pero lo que se le imagínate, pide hoy el señor Mason, allá con Hilo García Prieto con Águila. San Miguel. Águila. Sí. O sea, sí hubo. Ahora solo hay dos, porque ahora solo está Fito Salume con Alianza Águila y Once Bueno, Deportivo. Y tiene el Morón. Y tiene los dos grandes, lo tiene. Bueno, pues. pero yo he sido de los Pero está críticos bueno. sí, he sido de De los la críticos de la multipropiedad. Ahí para multipropiedad, Fito, y eso. pero son equipos que cobran al día, son equipos que están bien. Hoy probablemente esta semana vayan a poder hacer una venta importante, porque Harold Osorio puede pasar al Chicago Fire del MLS con una venta importante, y eso es decir, ¿cómo subsiste el Olimpia de Honduras? De don Rafael Ferrari, que en paz descanse. Subsiste vendiendo jugadores. ¿Y subsiste por qué? Porque ha vendido jugadores. El jugador más caro de la historia de Centroamérica, Wilson Palacios, fue formado en Olimpia. Le costó $19 millones al Tottenham. Un porcentaje de ello fue para Olimpia. En Costa Rica, a cada rato salen jugadores a la venta. Pongamos el caso de Keylor Navas. Keylor Navas comienza formándose en el Pérez Celedón, pasa a Saprissa, de Saprissa se va a jugar a Segunda España, pasa a jugar después al Levante, después es vendido a Real Madrid y ahora juega en el PSG. En todos esos traspasos, algo le fue quedando a Pérez Celedón, algo le fue quedando a Saprissa, porque no solamente es el momento en el que lo vendés, sino que en el fútbol vienen los derechos de formación, claro, y hasta la escuelita más básica, donde él empezó, le llegan recursos. ¿Quién puede asumir ese rol? Un empresario. Claro. Sí. Ahora solo hay dos, por eso decía. Fito Salume es uno y la empresa GM Sports de FAS. Son los únicos dos verdaderos potentes económicamente que tiene el fútbol salvadoreño. Eso es todo. Solo eso. Por eso yo no me equivoqué cuando hablé del vencedor, por ejemplo, de Santa Elena. Sí, los demás son un grupo y al final terminaron vendiendo porque no podían irse, pues vaya, ni a jugar un fin de semana. Sí. No puede ser. Sí, le falta inyección económica y la empresa privada ha estado ausente la última época del fútbol y si no es por los patrocinios fijos que tienen, alguna telefonía. Pero no es el Clan Platán. Pero tienes que crear esas estructuras y esas estructuras formativas, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Alianza se ha dedicado en los últimos años a ir buscando a los mejores jugadores, ha salido campeón, pero en base a comprar jugadores y no a formar. Claro. Es que ese es otro problema. Y sin dejar un legado, porque no tiene una cancha donde entrenar. Porque ningún equipo acá, salvo Firpo, tiene su estadio propio. Después tanto así que nos llevó incluso hasta nacionalizar para la selección nacional, ¿verdad? Eso ha sido todos los tiempos, sí, nacionalizar, pero hasta unos yugoslavos, recuerdo. Sí, que claro. Tiempo, sí. Estoy un poquito más atrás pero para que vean, no estoy tan perdido en esto, pero solo desde ahí, pues. Ahora, pero es que ahora con el fútbol global eso es más común. Si no, veamos Francia, campeón del mundo, cuántos jugadores de procedencia o ascendencia africana estaban en ese equipo. Yo recuerdo mucho la época del vencedor cuando estaba pequeño y mis primos me llevaban al estadio, que no era estadio. Con Heraldo Correa. No era estadio, era un potrero, ¿verdad? Rodeado de palos de mango y lo que se ponía era un lazo, fíjate, pero ver jugar a un pijita, así le llamaban, a un chucho, le llamaban chucho, era una cosa tremendo, ¿no? Un saludo para todos ellos si es que nos están viendo, para Cola también, ¿verdad? Ahí mismo, en Santiagueño, por ejemplo, también, ¿verdad? Otro de los temas importantes, pero bueno, me quedo con el sabor, el tiempo se me fue, dicen que todo buen tiempo concluye, todo buen tema, toda buena conversación. Me quedo con el sabor a querer seguir abordando el tema. Les agradezco muchísimo. Hernán, gracias por haber aceptado venir y bueno, hablar de este tema que necesitábamos, tratarlo con conocedores en la materia. No, muchas gracias. Valdano decía que el fútbol era de las cosas, de las cosas menos importantes, la más importante. Y en ese sentido, yo creo que ya salta al otro grado de las cosas importantes, porque nos hemos dado cuenta cómo el salvadoreño es futbolero y cómo está sufriendo esto. Y yo creo que buscarle una solución a la problemática creo que es lo más importante. Ok, gracias Ricardo, también a ti te agradezco mucho. Gracias Ernesto. Y felicidades por tus fiestas patronales. Vas de regreso. Lo traje desde Santa Ana, pues está de fiesta. La fiesta de Santa Ana. Saludos muy especiales a todos los santanecos. Mi amigo
Juan Ramírez también, que el son día las ruedas de señora Santa Ana mañana, pero bueno, no, muchas gracias por la invitación, y hablar de fútbol es lo más encantador que hay, y por eso nos pagan a nosotros, así que sí, es genial. También allá en Santa Ana, Fito González y a muchos más. Gracias también a ti, Roberto. Gracias, Ernesto. Solamente decir que todas las estructuras del fútbol, para salir adelante, ninguno debe seguir la agenda del otro. Deben seguir la agenda de tratar de encontrar una solución orgánica que potencie nuestro fútbol de acá al futuro, sin seguir la agenda de uno ni de otro, ni ponerse de un lado ni del otro, sino buscar una solución. Qué interesante, gracias. Me voy entonces despidiéndonos. Nos vamos a la segunda parte del programa. La diputada Elisa Rosales, del Partido Nuevas Ideas, nos viene a actualizar el trabajo legislativo desde la perspectiva del Partido Nuevas Ideas. Así es que vamos a la pausa y regresamos con ella. Diálogo con Ernesto López. Bueno, ahí está precisamente el tiempo prudencial para que usted pueda participar, desde luego, sobre la base del sorteo de 11 paquetes, todo pagado a Qatar. En esta segunda parte del programa quiero dar la más cordial bienvenida a la diputada Elisa Rosales, del Partido Nuevas Ideas. Ella es la miembro de la Junta Directiva, primera secretaria de la Asamblea Legislativa, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, Comisión de Economía, Comisión de Cultura, Educación y otras también que participa. Gracias por acompañarnos, Elisa, bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Un saludo para toda la audiencia que está ahí siempre pendiente, y qué bueno que podamos hablar de varios temas de coyuntura y del trabajo legislativo que estamos realizando. Y en particularmente también decíamos a extra cámara con la diputada sobre el tema del fútbol, ¿verdad? ¿Le gusta el fútbol, no? Sí, sí me gusta. ¿Ha estado observando como buena salvadoreña. Sí, como buena salvadoreña. ¿Has estado observando la situación que está pasando en el fútbol? Sí, la verdad que este tema pues son las consecuencias de personas que se quieren perpetrar en aparatos de corrupción, que están utilizando diferentes instituciones para favorecerse a sí mismos, y qué bueno que ahora se pueda sanear nuestro deporte rey. Creo que es algo que la población salvadoreña ha estado esperando. La misma población salvadoreña ha hecho cuestionamientos de los dirigentes de la Federación de Fútbol en diversos momentos. Por ejemplo, cuando los jugadores de la selección fueron suspendidos de sus labores, muchos de los salvadoreños cuestionaban por qué solo los jugadores y los dirigentes de la federación nunca fueron tocados, por ejemplo. Y así podemos ver varios ejemplos de cómo fueron utilizando el fútbol para prevalecerse de esto, para sus intereses particulares, y qué bueno que ahora se pueda sanear nuestro deporte y así podamos tener una visión más amplia, podamos generar mayores oportunidades para nuestros jóvenes y podamos también ser referentes, porque en nuestro país hay talento, bueno, definitivamente. Y es que hay un elemento en todo esto, diputada, que tiene que ver precisamente con el efecto per se de lo que hasta este momento se tiene. Ya se retira la comisión normalizadora que se supone venía de alguna manera a lograr ordenar o a elegir buscar mecanismos para elegir nuevas autoridades, pero esto queda hoy en vilo. El punto medular de todo esto también tiene que ver mucho con la pasión que despierta. Decía, soy salvadoreña y me gusta el fútbol, y a todos nos gusta el fútbol. El problema es que el fútbol que hemos tenido, lo decíamos con los antecesores, es un fútbol que sin duda alguna nos genera, nos despierta mucha alegría, pero también mucha tristeza. Sí, es ese sentimiento un poco amargo muchas veces que la afición ha tenido. Bueno, recordábamos, con mi familia yo iba a ver, por ejemplo, las eliminatorias mundialistas, la emoción, la esperanza que teníamos como salvadoreños, y saber que todos esos temas se vieron opacados por la corrupción de algunos ha sido muy lamentable. Pero qué bueno que ahora contemos con instituciones que sí están en función de poder esclarecer, de trabajar con transparencia, porque eso nos va a permitir que brillemos a nivel internacional, que podamos ser competitivos. Sabemos que en nuestro país hemos tenido muchas generaciones con talento, pero no han podido ser apoyadas o se han visto afectadas por estos esquemas de corrupción que se han generado. Y qué bueno que ahora pues se puedan hacer las investigaciones pertinentes. También a mí me parece
parece muy importante el tema de que ahora, como lo manejaba el INDES, que ahora las fuerzas vivas del fútbol puedan también un poco intervenir en este cambio, en esta, por así decirlo, limpieza de la casa, y que podamos dar un nuevo rostro hacia competiciones internacionales, y que nuestros jóvenes que también aman el fútbol, que tienen el talento, puedan desarrollar sus capacidades y puedan tener oportunidades en estos espacios también. Sí, sin duda alguna, hablábamos un poco en ese tiempo también, resaltando, destacando esta Liga Nacional de Fútbol que impulsa el INDES, y la colocación también de espacios en categorías para esa cantera, para esos jóvenes que también necesitan. Yo creo que eso es un punto bien muy importante, valioso, ¿no? Para poderlo corregir. Pero bueno, ya veo que andamos bien con el fútbol y es de ponerle mucha atención al fútbol. Pero también vamos a ver un poco el estatus de trabajo en la Asamblea Legislativa. Como miembro de la primera secretaria de la Asamblea Legislativa y también de las iniciativas de reformas que creo que entiendo fueron uno de los aspectos importantes que se ha dado en los últimos días, es esto que tiene que ver, hablando de las alcaldías, con las reformas para una tributación municipal más justa, ¿no? Sí, cuéntanos exacto. Un poquito de eso. Hemos presentado una iniciativa para reformar 45 artículos de la Ley General Tributaria Municipal. Lo que buscamos con esto es igual ordenar la casa, poner las cartas sobre la mesa, aclararle a la población salvadoreña que con esto no se buscan generar nuevos impuestos, ya que no es esta ley la que establece nuevos impuestos, sino que este marco normativo lo que hace es generar pues leyes que permitan a las alcaldías poder mover el tema tributario. Entonces, esta ley, su última modificación fue en el 2005 y consideramos que ya no responde a las necesidades actuales de los salvadoreños ni a la realidad económica del país. Por ejemplo, el tema de las sanciones, la sanción más alta que establece la ley hoy por hoy es de 25 colones. Entonces, las empresas muchas veces prefieren pagar una multa de 2.85, que es lo que equivale a 25 colones, a generar los trámites correctos para la tributación. Entonces, estamos actualizando el tema de las sanciones y también estamos generando o llenando algunos de los vacíos que habíamos identificado de la mano con las municipalidades que esta ley tenía, ya que, por ejemplo, la ley no solicitaba de manera directa que las empresas pudieran presentar estados financieros finales. Entonces, muchas veces las empresas presentaban estados financieros preliminares y con la base de esto se tenía que generar el cálculo del tributo, lo que no permitía hacerlo sobre la base de la realidad, pues, sino que permitía dejar esos vacíos y que muchas veces la ilusión se vuelve parte de esta Entonces, práctica. la idea con estas reformas, más allá de lo que podría ser nuevas, es ordenar la forma o el mecanismo de hacerlo más justo y equitativo a la hora de establecer cualquier política tributaria. Exacto. Bueno, Ernesto, en diferentes ocasiones lo he dicho, hemos observado cómo las personas de comercio informal que están en los mercados tienen que pagar una cuota diaria, por supuesto, como buenos salvadoreños, como buenos empresarios, pero hay muchas empresas que tienen sucursales a lo largo y ancho del país y pretenden pagar solo en la casa matriz o donde está radicada la casa matriz. Sin embargo, generan actividad económica en los municipios también, pero aprovechando los vacíos de esta ley, tratan de eludir esa tributación. Entonces, es eso lo que queremos atacar y yo estoy segura que la población salvadoreña, al escuchar esto, pues se alegran porque las empresas también tienen que aportar al desarrollo económico de nuestro país y sabemos que los tributos al final se traducen en obras para la población salvadoreña. Hay otros factores importantes que quiero aprovechar acá, según los tenemos identificados. Esta reforma para cobertura de empleados temporales al Seguro Social también, que entiendo que es otra de las grandes apuestas que se están discutiendo y llevando a cabo en la Asamblea Legislativa, ¿no? Sí, por supuesto. Considero que esta es una muy buena iniciativa que ayuda y permite que los empleados pues tengan esa condición. Es que se ha hecho una reforma, de hecho, al Código de Trabajo, una que va al artículo 8 y una al artículo 29. Hablamos de esto cuando regresemos para que nos ampliemos un poco. 7:34, gracias por estar con nosotros. Perfecto. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con la diputada del Partido Nuevas Ideas, Elisa Rosales. Ella es también de la Secretaría de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales. Decía que otro de los aspectos importantes es esta reforma de cobertura de empleados temporales del seguro. Hay dos reformas. Sí, es que se ha hecho una reforma al artículo 8 de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias, y esa lo que busca es que los empleados, aunque no hayan cumplido los 6 meses de estar laborando, puedan tener acceso a una remuneración por el tema de alguna enfermedad, porque antes esto no se cubría y podía ser que una persona recién ingresa a trabajar y Dios no lo quiera, pero pueda tener un problema grave de salud y no tenía la retribución económica por parte de la institución. Y la otra reforma va al Código 29 del Código de Trabajo, al artículo 29 del Código de Trabajo, perdón, que permite que el patrono pueda inscribir al empleado desde el momento en el que empieza con ese famoso periodo de prueba, que es de 30 días que establece la ley, y muchas veces pues estas personas podían sufrir algún tipo de enfermedad o su familia no estaba cubierta por el Seguro Social y bueno, podía incluso hasta ser víctima de algún accidente laboral y no estaba cubierto por el Seguro Social. Sí. Y ahora se pretende que el patrono lo inscriba desde el primer día que empieza a laborar para que tenga la cobertura del Seguro Social. Y es que la verdad, con estas reformas nosotros lo que buscamos es proteger a toda la clase trabajadora, proteger a esos salvadoreños honrados que trabajan día a día y que por supuesto no han gozado de todos estos beneficios, y ahora como bancada decían, pues nosotros estamos impulsando este tema. Me gustaría pues felicitar a mis colegas Edwin Serpas y Amílcar Ayala, quienes fueron los de la iniciativa, que me parece que es muy humana y que permite pues la protección de los trabajadores y de su núcleo familiar, que es muy importante también. Ok, bueno, la semana pasada se aprobó una nueva prórroga para el régimen de excepción. Sí. ¿Cuáles fueron los elementos evaluativos que llevaron y conllevaron precisamente para dar esta cuarta prórroga? Sí, bueno, la verdad que la población salvadoreña ha tenido la percepción de que en sus territorios pues hay mayor seguridad. Sabemos que los alcances que ha tenido el presidente Nayib Bukele con el tema del Plan Control Territorial son varios, y qué bueno que nosotros desde la Asamblea Legislativa podamos apoyar el tema de la seguridad. Sabemos que ya llevamos en la gestión del presidente Nayib Bukele 159 días sin homicidios, y eso es un logro histórico. Ninguna administración antes había atacado tan frontalmente el tema de las pandillas y ahora estamos viendo los resultados. Con el régimen ya se han dado la captura de más de 47.000 pandilleros terroristas que pues antes estuvieron tomándose los territorios y generando esa incertidumbre en la población salvadoreña. Y bueno, el poder prolongar el régimen de excepción ha sido pues un análisis por parte del Consejo de Ministros, que hace la solicitud hacia la Asamblea Legislativa, y nosotros pues hemos tenido una discusión muy amplia del tema y hemos considerado que las medidas que se dieron para iniciar el régimen de excepción pues continúan, porque ahora no vamos a dar un paso atrás, Ernesto. La lucha frontal contra las pandillas tiene que seguir, porque los logros que llevamos hasta esta fecha son muy importantes, y si retrocedemos puede que estas pandillas se reorganicen, que estos terroristas estén buscando otras alternativas, y ya no vamos a permitir que embauquen a la población salvadoreña en ese terror que habían sembrado por años. No vamos a permitir que controlen los territorios. Antes, por ejemplo, las familias honradas eran las que tenían que huir de las comunidades. Ahora son ellos los que están huyendo. Ya se han desmontado más de 15 campamentos que estos terroristas habían montado en las zonas rurales de nuestro país. Y bueno, yo hago esa comparación. Como antes la familia salvadoreña honrada era la que tenía que huir de las comunidades, y ahora son ellos los que están huyendo, porque saben que todo el Gabinete de Seguridad está trabajando en función de poderle dar esa tan ansiada seguridad a la población salvadoreña. Y en esa amplitud de discusión que se tuvo, como bien lo dice, diputada, ¿cómo encaja o cómo fue tomado la versión de algunos sectores que están hablando precisamente sobre violaciones de derechos humanos?
¿Qué punto de honor tiene en esa discusión? Sí, bueno, la oposición es quien ha mantenido esta postura, respaldando a esas ONGs que han estado pronunciándose en favor de los derechos de los terroristas, pero no se están pronunciando en favor de los derechos de las familias, de las personas que fueron asesinadas por estos grupos terroristas. Entonces a mí me parece que es una doble moral el manejar ese discurso. Me parece que la población salvadoreña está clara. La población salvadoreña está apoyando las medidas que se están echando a andar con el régimen de excepción. Los más de 47,000 capturados que han habido, pues la población los aplaude. Yo he visitado el territorio, he visitado comunidades de Tonacatepeque, de Soyapango, de mexicanos, y la percepción de la gente es agradecernos por el trabajo que se está haciendo. Siempre en todas las comunidades la gente pues me ha mencionado la tranquilidad que ahora se vive. Por ejemplo, yo estuve hace poco en una comunidad de Soyapango donde hay una escuela de fútbol de niños. Entonces, los niños que llegan a esa comunidad son de zonas aledañas. Y el profesor me mencionaba, yo antes tenía que pedir permiso para que los niños pudieran venir a la escuela de fútbol. Y ahora los niños pueden venir tranquilos, sus papás los traen porque el profesor los tenía que ir a traer hasta la comunidad porque solo a él le daban permiso de ingresar. Eso era lo que vivían nuestros niños, nuestros jóvenes diariamente, y qué bueno que ahora se está cambiando esa realidad y que la percepción de la población ya es una mayor seguridad. Yo estoy segura que la población aplaude que hayamos aprobado la prolongación del régimen, y decirle a la población salvadoreña que mientras el Gabinete de Seguridad y el presidente Nayib Bukele necesiten esta herramienta, nosotros lo vamos a seguir aprobando. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos también, ¿cuál es la evaluación que se tiene desde la perspectiva legislativa con relación a las medidas paliativas de la situación económica mundial que afecta, que impacta precisamente a países como los nuestros? Hay alrededor de 11 medidas, incluyendo también el tema de los hidrocarburos, y cuál es la evaluación que se hace con relación al impacto que estas han tenido. Claro. Vamos a hacer la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, otro aspecto importante que no quiero pasar por alto es saber cómo están ustedes observando el impacto que ha tenido todas aquellas iniciativas y sobre todo también las medidas relacionadas con las acciones arancelarias que se tomaron para evitar el impacto negativo de la situación mundial frente a los niveles de inflación en el país. Sí, la verdad que como Asamblea Legislativa apoyamos estas medidas porque sabemos que como país no estamos exentos de las crisis económicas que hay a nivel internacional. No es algo que dependa de nuestro gobierno. Lo que sí depende de nuestro gobierno es saber afrontar las crisis, así como se realizó con el tema del COVID, y que fuimos referentes a nivel internacional en la manera de abordar esta crisis. A nivel económico también nos estamos volviendo referentes, ya que hemos visto que gracias a las medidas que se han implementado, por ejemplo, ahora tenemos los precios más bajos del combustible en la región. Eso es muy valioso, ya que sabemos que el tema del combustible y todos los productos derivados del petróleo pues son un golpe directo a al bolsillo de los salvadoreños, y sabemos que el incremento de estos productos produce el incremento de la canasta básica y de productos de consumo básico para el salvadoreño. Así que en un primer momento pues se aprobó quitar los impuestos de algunos de los combustibles, y bueno, después se evaluó ya el tema de estabilizar el precio, y esa es la medida que se ha ocupado hasta este momento y que ha funcionado. Hemos visto, por ejemplo, que en países como Estados Unidos el galón del combustible llegó hasta $8, mientras en nuestro país se mantuvo en 4.31, si no me equivoco. Entonces, qué bueno que como salvadoreños podamos gozar de estas medidas. También pues aprobamos quitar los aranceles a algunos productos de la canasta básica. Eran 20 productos inicialmente, y ya después el Ministerio de Economía estuvo realizando algunas mediciones en el sector. Nos dimos cuenta que los productos cárnicos, por ejemplo, estaban aumentando su costo casi en un 11%. Y bueno, sabemos que la mayor parte de los productos cárnicos que se consumen en nuestro país vienen de otros países. La producción nacional todavía no alcanza a cubrir la demanda.
Entonces decidimos agregar los productos cárnicos a la lista de productos que ya no iban a pagar arancel para poder estabilizar esos precios y que los salvadoreños no sintieran el impacto de estos productos en su bolsillo. Sabemos que la crisis ha generado a nivel internacional pues bastantes problemas económicos, pero qué bueno que los salvadoreños podamos gozar de estas medidas que lo único que buscan es fortalecer en estos momentos tan difíciles. La oposición se atrevió a criticar aún estas medidas y a mí me parece que es una postura que no es válida y que la población salvadoreña ha estado clara que lo único que se busca con esto es beneficiar a la población y por supuesto protegernos. Hay una tarea todavía, hay quienes la consideran pendiente, que tiene que ver precisamente con la supervisión del mercado, a pesar de que ha sido un buen trabajo que ha hecho la Defensoría del Consumidor. Ricardo Salazar ha estado muy atento, lo hemos visto como prensa, actuar muy directamente en el mercado, pero seguimos teniendo todavía niveles de inflación que, sin duda alguna, que no es responsabilidad obviamente de per se nuestra, sino más bien de cómo en el mundo, desde luego, esto está impactando. Gracias a Dios, esta semana pasada tuvimos una baja en el precio de los combustibles. Eso también viene a ayudar y a auxiliar y a oxigenar mucho más la parte fiscal del gobierno con la subvención que está haciendo en el tema de los combustibles, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que la Defensoría del Consumidor ha hecho un trabajo increíble. Se han vuelto territoriales, algo que en administraciones anteriores no veíamos de parte de esta institución. Mi felicitación a todo el equipo de la Defensoría y a su presidente, el licenciado Salazar, porque definitivamente han estado en las diferentes pues crisis que hemos tenido, han estado controlando que los salvadoreños no se vean afectados por esa subida de precios, han estado controlando a aquellos empresarios que han buscado la manera de generar inflación, de generar escasez de productos y han logrado evitar todas esas malas prácticas que lo único que vienen es a afectar a los salvadoreños. Entonces ahora ya contamos con instituciones que están de la mano con el pueblo, que están ahí en el territorio buscando solventar las necesidades de los salvadoreños. Y bueno, sabemos que esta crisis todavía no se detiene, que hay impactos que se están generando. Esperemos que pronto termine pues este conflicto para que el mundo ya pueda generar cierta estabilidad en los precios, para que no se genere ningún tipo de desabastecimiento también de productos, que eso pudiera afectar mucho a la economía salvadoreña. Pero hoy por hoy se están tomando las medidas pertinentes y adecuadas, y también mencionar que se están tomando en los momentos más cruciales, porque como salvadoreños no hemos vivido de manera directa este tema de poder pagar precios tan altos por productos de canasta básica, aunque sabemos que siempre pues se ha generado algún incremento, pero es mínimo en comparación a lo que se está generando en otros países de la región. A ver, ¿qué piensas sobre, bueno, este fin de semana conocimos una evaluación también a nivel ya del Ejecutivo? La imagen del presidente sigue siendo y liderando en Latinoamérica como uno de los mejores presidentes, ¿no? Estaba viendo la Sid Gallup. Sí, la verdad que es muy bueno poder conocer la percepción de los salvadoreños. Ha sido el presidente mejor evaluado, cuenta con un 85% pues de aprobación. Y en Latinoamérica pues esto se vuelve un hito, porque sabemos que en Latinoamérica siempre han habido pues algunos señalamientos de corrupción hacia mandatarios, y ahora pues encontramos que el presidente Nayib Bukele se vuelve el mejor evaluado. Me parece que esto es parte del resultado de todo ese arduo trabajo que se ha venido haciendo, de saber afrontar las crisis de manera excelente. También me parece que la población está muy clara que ahora cuenta con un ejecutivo, con un presidente que se está preocupando por aquellos temas que por años estuvieron en el olvido. Por ejemplo, el tema de la primera infancia, que es un tema que antes no estaba en la agenda y ahora se vuelve un tema prioritario para el país. Ha sido una de las leyes que ha sido muy bien ponderada, incluso hasta parte de la oposición. A nivel internacional, ¿no? Ha sido reconocida. También. Sobre todo porque era una de las grandes deudas que el país ha tenido, poder apostarle precisamente a un segmento
de origen de todo lo que ahora en día tenemos, una sociedad, digamos, como tal, ¿no? Qué bueno que ahora podamos contar con leyes que busquen potenciar el crecimiento de nuestra niñez. Sabemos que eso es apostarle a una mejor sociedad, pero años anteriores, administraciones anteriores, pues no habían enfocado esfuerzos en este tema porque no les generaba réditos políticos, no les generaba nada electoralmente. Y ahora tenemos una visión que va muy a largo plazo. Tenemos un presidente que le ha estado invirtiendo al tema de la salud para llenar todos esos vacíos de la infraestructura de salud que por años estuvieron ahí, el tema de la educación y de generar ese acceso, de también un poco quitar esa brecha tecnológica que por años había estado afectando a nuestro sistema educativo, y así pudiéramos mencionar varios temas que se están tocando, el tema de la seguridad, que es un tema central y que se ha vuelto un eje de esta gestión, y sabemos que el tema de seguridad había sido una de las peores administraciones en los gobiernos anteriores, porque nunca un gobierno había afrontado el tema de manera tan contundente como lo está haciendo el presidente Nayib Bukele. Sí, hay otro tema y lástima que el tiempo se nos fue, vamos a pedir más chance para abordarlo más adelante, Elisa, y tiene que ver precisamente con una petición que recientemente hicieron sindicatos para que la Asamblea, desde luego, logre establecer el mecanismo de consulta pertinente para establecer una buena ley de pensiones, ¿no? Sí, bueno, el tema de las pensiones sabemos que es una deuda histórica también. Sabemos que contamos hoy por hoy con un sistema muy injusto que no permite que las personas se pensionen. La verdad que pareciera que el sistema busca que las personas sigan trabajando hasta morir, porque no les permite una vida digna. Sabemos que el presidente Nayib Bukele ha estado generando mesas de trabajo para podernos presentar en la Asamblea Legislativa una reforma que, por supuesto, ya lo dijo el presidente Ernesto Castro, se va a establecer una comisión que va a estudiarlo de manera integral y vamos a, por ejemplo, llamar a todos los sectores que están involucrados en este tema, pero hoy por hoy decirle a la población salvadoreña que este es un tema medular que va a ser abordado, por supuesto, por la iniciativa del presidente Nayib Bukele, y que nosotros como Asamblea Legislativa, cuando recibamos esta reforma, la vamos a estudiar de manera ágil, de manera objetiva, para poderle entregar a la población salvadoreña la ley de pensiones que se merece. Es un tema bastante delicado, sobre todo porque es un tema que nadie hasta este momento le ha querido entrar como una verdadera voluntad de beneficio para la población. Es un tema de país que como bancada CIAN, bajo la iniciativa del presidente Nayib Bukele, vamos a afrontar de manera objetiva, de manera integral, para poderle entregar al pueblo salvadoreño un sistema justo y que por supuesto permita que las personas puedan funcionar de manera articulada en este sistema y no esas injusticias que lo único que buscan es beneficiar a esas empresas que se han estado lucrando de nuestros salvadoreños. Bueno, el tiempo se me fue, Elisa, gracias por habernos acompañado y actualizarnos precisamente con estos temas que en la Asamblea Legislativa estarán desde luego pendientes, algunos que ya están en discusión, otros aprobados, y sobre todo este que tiene que ver precisamente con el tema de las pensiones. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ernesto, de verdad un gusto poder compartir el espacio y un saludo para la población salvadoreña que está tanto dentro como fuera de las fronteras. Decirles que vamos a seguir desde la Asamblea Legislativa trabajando por y para ustedes. Así es, y aprovechamos también para enviarle un saludo muy especial a tu querida madre que nos está viendo, nos está sintonizando. Un saludo muy especial para ella. Saludo. También, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias por mi parte, eso es todo por hoy. Quiero invitarlos a que no se pierdan el análisis de la semana de temas importantes también en Radio Fuego, hoy a las 7 de la noche. Este servidor estará desde luego en el abordaje de temas importantes del país. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.